Es un orgullo para mí, Toñita, tenerte aquí con nosotros porque nos conocemos desde que ella era estudiante, alumna de la doctora Isela, estuvo trabajando también con el doctor Carlos. Entonces, hace pocos años ella también estaba ahí donde están ustedes y le pedí su semblanza, su pequeña semblanza, y para mí es un placer, un orgullo leerla. Me voy a permitir un tiempo de ustedes para presentarla. Ella es médico especialista en audiología, otorrinolaringología y fonometría por el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su especialidad médica fue jefa de residencia en su especialidad y coordinadora del área médica de los residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación, certificada por parte del Consejo Mexicano de Comunicación y Audiología, Otorrinolaringología y Pediatría. Es miembro de la Asociación y Federación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otorrinolaringología y Pediatría, miembro de la Asociación Mexicana de Disfagia, actualmente es médico adscrito del Centro Audiofonético AURIS en la ciudad de Villahermosa. Y pues ella nos viene a dar una plática porque desde estudiante, desde que estaba ya desde el primer ingreso, ella participó en una diversidad de proyectos de investigación, tiene publicaciones, no me lo puse aquí, pero yo lo quiero presumir ante ustedes, desde joven, sí, ahorita sigue estando ella perfecta, intacta, ya se regresó a Villahermosa, tierras chocas, Cuchimán de corazón. Entonces, escuchemos su ponencia para que a través de su experiencia en este proyecto de investigación que nos vaya a platicar, pues también concienticemos, ¿no? Y nos proyectemos hacia un futuro como estudiantes del área de ciencias de la salud. Bueno, doctora Tonita, gracias. Tu momento. Bien, buenos días a todos, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en la universidad, me llevo en el corazón de esos años que estuve fuera estudiando. Primero agradecerle gracias, doctora Ana Fresa. Como médico residente de recién egreso coincido desafortunadamente con muchas realidades y comparto su preocupación. Sobre todo el rol que me tocó desempeñar durante la residencia médica al estar coordinando y estar al lado de mis compañeros, pude descubrir una serie de actividades y casi todo lo que nos platicó me identificó. Bien, de cualquier forma, estoy muy contenta de estar aquí compartiéndoles parte de las investigaciones que se realizan aquí en el Estado. Gracias al comité investigador, al doctor Carlos y a la doctora Isela, porque fueron parte crucial de mi formación. Yo en el Instituto Nacional de Rehabilitación siempre dije, en el estado de Tabasco, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, hay publicaciones de calidad internacional y pues podemos aportar, así como aportamos en la universidad, también en los grandes institutos. Bien. El día de hoy les voy a compartir el tema de la experiencia en Tabasco, la diabetes y el suicidio. Es de conocimiento general que la diabetes es un padecimiento crónico progresivo, acompañado de múltiples comorbilidades, entre ellas las neuropsiquiátricas, como es la depresión. Y dentro de la depresión, desafortunadamente puede llegar a la fatalidad como cometer un suicidio. El día de hoy vamos a platicar de estos tres grandes padecimientos: diabetes, depresión y suicidio. Rápidamente definiendo, sabemos que la diabetes es un grupo de trastornos del metabolismo de la glucosa o azúcares, como se conocen comúnmente, en el cual hay una subutilización, por lo que las cifras de glucosa permanecen altas en el torrente sanguíneo. Por su parte, la depresión es un grupo de trastornos caracterizado por presencia de sentimientos de tristeza, desinterés, trastornos del ánimo, del sueño, y todo esto por un tiempo prolongado. Algunos autores lo marcan por al menos 2 semanas. Y el suicidio, bueno, es un acto deliberadamente iniciado y realizado por la propia persona con la finalidad y la intención de morir. Bien, estos tres grandes padecimientos
son tan importantes porque son un problema de salud pública, como nos hizo el favor de comentarnos, datos estadísticos tan relevantes y alarmantes. Múltiples estudios nos dicen que la diabetes, las personas que tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 tienden a sufrir trastornos del estado de ánimo y hay una mayor prevalencia de depresión, lo que puede aumentar más aún la susceptibilidad a cometer un suicidio. Y esto es tan importante que causa un impacto sustancial en la vida de los pacientes. Bien, a continuación les quise traer un poco de los estudios más recientes e importantes que se han hecho en relación a estas tres entidades que se interrelacionan. En 2022 se encontró que la prevalencia es considerablemente mayor de depresión en individuos con diabetes tipo 1 o tipo 2, en comparación en aquellos individuos que no tienen diabetes. Esta prevalencia va, reportado por algunos otros investigadores, del 2 al 21%. Esto en la población general. Y en las personas que tienen diabetes tipo 1 tipo 2, esto aumenta al doble. En Tabasco, afortunadamente, tenemos personas como el doctor Carlos y la doctora Isela, pioneros, líderes en esto, en este tipo de investigación. Hay datos importantes de un gran estudio en 2012, en la cual se encontró que el 48.27% de pacientes con diabetes tipo 2 padecen depresión. ¿Y qué se sabe acerca de la relación de diabetes y suicidio? En México, afortunadamente, les comento, tenemos datos de esto. Se observó una alta prevalencia de conductas suicidas entre pacientes con diabetes tipo 2. En un estudio con una N de 160 personas, ellos hicieron énfasis en lo que sucede en la sobredosis de insulina y los datos fueron muy preocupantes. De estas personas que tuvieron una sobredosis de insulina, el 90% fueron con intenciones suicidas o suicidas incompletos y solo el 5% fueron considerados accidentales. El riesgo de suicidios en las personas con diabetes es hasta 3 o 4 veces mayor, reportado esto en 2017, en 2016 con grandes cortes de personas, y la tasa de suicidios en diabetes se ha reportado de 2.35 en cada 10.000 personas. Bien, teniendo estos datos importantes y esta relación, ¿qué es lo que sucede en las personas con diabetes y que además padecen depresión? Tenemos que tener en cuenta este importante dato que es el control glicémico o glucémico y su relación con el suicidio. Bien, nos dice mucho de la literatura y estudios recientes que las tasas de suicidio en pacientes con diabetes tipo 2, además aumentan cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan. Es una relación lineal. También algunos otros, en 2014 fue un aporte de 35.000 personas con diabetes tipo 2 y nos comentaron que existen diferencias en la salud mental según los estados de tolerancia a la glucosa. Estamos hablando de resistencia a la insulina o prediabetes. Y el estado de ánimo depresivo, así como pensamientos de ideación suicida y intentos de suicidio, están relacionados a niveles de glucosa altos en sangre. El padecer diabetes se ha asociado a un aumento significativo en el comportamiento de conductas suicidas y estos factores de riesgo se han estudiado, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, pero se estudian con tipo 1 y con tipo 2. Y en 2017 nos comentan estos investigadores con colaboradores que lo que más se asoció fueron el control glicémico y un tratamiento con insulina insatisfactorio. En 2018 se realiza un estudio similar, pero las personas que se tomaron para este estudio fueron mayores de 65 años y como sabemos la historia natural de la diabetes nos comenta que sobre todo la tipo 2 es más fácil padecerla a mayor edad. Entonces en estas personas con edad avanzada, en este estudio se reportó que el 79.4% presentaban síntomas de depresión. Y pues hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando hicieron análisis de laboratorio, en específico este biomarcador que es la hemoglobina glicosilada, que para conocimiento de todos pues nos da un parámetro de referencia a cómo ha estado el control glucémico en al menos 2 meses.
pues hubo un aumento de estos niveles que corresponde a un descontrol en las cifras glicémicas en estos pacientes. Bien, es un gusto para mí presentarles este importante estudio. De hecho, es aquí el doctor principal es el doctor Carlos Tobilla, y es tan importante porque habla de lo que está sucediendo aquí en el estado. Son pacientes tabasqueños y tenemos datos muy importantes. En este tuvo por objetivo este estudio conocer la tasa de prevalencia de suicidio e ideación suicida en pacientes con diabetes tipo 2. Se evaluaron características clínicas, características antropométricas, se realizaron diferentes mediciones de parámetros bioquímicos y en 185 pacientes con diabetes tipo 2 se realizó este estudio. Se realizó un análisis de regresión logística multivariable para encontrar esos factores predictivos de intento de suicidio en la población tabasqueña, y los resultados fueron que está relacionado con juventud, con padecer depresión, lo que estamos comentando, y un índice de masa corporal dentro de la normalidad. Quiero comentarles este dato tan importante que en esta corte de personas, el 11.4% de los pacientes ya habían tenido intentos de suicidio previamente, antes de realizar este estudio. Bien, les comento los resultados relevantes de este estudio. Y bien, la prevalencia de la conducta suicida en estos pacientes fue mayor del doble de lo observado en la población general. Estamos hablando de un 11.6% versus 5.2% en la población. Los pacientes que tenían diabetes tipo 2 mostraban niveles más altos de glucosa en sangre que aquellos sin antecedentes. Y importantemente, los pacientes más jóvenes tenían el aumento de 3 a 4 veces de intentos de suicidio en comparación a las personas con mayor edad. Y la asociación entre el peso normal y el riesgo de suicidio fue evidente. Bien, después de platicar estos antecedentes, quiero mostrarles este cuadro que, pues como ven, hay muchas flechas en las mismas direcciones, porque estos mecanismos potenciales se entrelazan. Hay factores de riesgo biopsicosociales que comparten estas tres patologías: la diabetes, la depresión y el suicidio, como algún tipo de estudios nos hablan también de la herencia genética, edad más joven, género masculino, y factores socioculturales. Entre ellos resalta el factor socioeconómico bajo y sobre todo los comportamientos de autocuidado deficiente, entre ellos resaltando la falta de adherencia al régimen de tratamiento. Si nos vamos aquí en la esquina, donde no se alcanza a ver, pero posicionamos donde dice diabetes, observamos que hay una línea que une entre la depresión y da consigo el suicidio. Las personas que tienen diabetes pueden padecer obesidad, resistencia a la insulina y dislipidemia con consecuencias como aterosclerosis. Al mismo tiempo, sabemos que en este tipo de padecimientos hay alteraciones neuroendocrinas, hay estadios proinflamatorios y todo esto disminuye la neuroplasticidad. Por su parte, la depresión también está relacionado a estos factores. Aquí estos síntomas y procesos confluyen y pueden dar lugar a un suicidio. ¿Cuál es lo que quisiera yo comentarles? Lo importante a destacar es que estas personas que tienen diabetes y un estrés emocional continuo pueden padecer depresión, y esto es una relación. Las personas tienen estrés continuo. Entonces hay estudios que nos dicen: como estoy muy estresada por padecer mi diabetes, no me adhiero al tratamiento y tengo un descontrol glicémico. Hay otros autores que nos dicen que el descontrol glicémico hace que el paciente se estrese y por eso los niveles de glucosa se alteran y siempre permanecen altos. Entonces es un ciclo que yo quiero dejarles aquí en mente, que una persona que tiene diabetes y está descontrolado tiene mucho factor de riesgo para padecer depresión y llegar a cometer suicidio. Bien, en relación a esto, bueno, nos enfrentamos a un paciente que no me dejará mentir algunos,
Todos a lo mejor conocemos a algún paciente que tiene diabetes tipo 2 o tipo 1, entonces sabemos que ahora está relacionado con padecer depresión y que puede condicionarlos esta patología también a tener un descontrol glicémico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bien, entonces necesitamos dar un tratamiento que pueda ser óptimo para evitar posibles complicaciones. Dentro de las primeras líneas de tratamiento que marcan las guías clínicas aquí en México es los inhibidores de captura de serotonina, en específico sertralina. Pero ¿qué pasa si les comento que la sertralina en múltiples estudios nos ha dado que tiene como efectos secundarios una desregulación metabólica y que se ha implicado en niveles altos de glucosa, colesterol y triglicéridos, e incluso habla del efecto secundario de aumentar el índice de masa corporal, es decir, aumentar el peso. Entonces todo eso nos lleva a obesidad abdominal y mayor resistencia a la insulina. Entonces estamos hablando que a un paciente que tiene diabetes tipo 2 o tipo 1 y está deprimido, le vamos a dar tratamiento para mejorar esto y así mejore su adherencia al tratamiento, pero a la misma vez el antidepresivo que le estamos indicando está desregulando esta vía metabólica y puede ser que el paciente caiga en el mismo ciclo vicioso. Me siento deprimido, mis cifras de glucosa están altas, bueno, voy a recibir tratamiento, pero el mismo tratamiento médico puede hacer que mis niveles de glucosa permanezcan altos a nivel sanguíneo. Entonces, les platico, en 2018 yo estaba estudiando la licenciatura en médico cirujano en la DAX, me acerqué con la doctora Isela y les presento mi trabajo de grado, de tesis, en el cual nos fuimos a para investigar bien. Tenemos este antecedente de pacientes con diabetes tipo 2 que tienen un descontrol en la glucemia, en la glucosa en sangre y que además pueden padecer depresión. Entonces, ¿qué se puede hacer ante este problema que les estoy platicando? Es buscar alternativas de un tratamiento seguro y eficaz para el paciente y que no tenga las repercusiones que les he platicado. En este caso, se eligió el antidepresivo vortioxetina, que tiene un mecanismo multimodal. Hay reciente investigación que nos dice que participa y trabaja de manera similar como los inhibidores de recaptura de serotonina, pero además sirve como mediador y modulador. Aparte, se ha reportado que tiene eficacia en la prevención de trastornos del espectro afectivo y elimina en poco tiempo la sintomatología de depresión. Mejora la capacidad de atención, mejora el ciclo de sueño en el paciente y presenta menos efectos adversos que otros antidepresivos. Bien, aquí en la parte superior está el trabajo de investigación yo creo que todos los investigadores la finalidad es expandir este conocimiento y este trabajo fue publicado a nivel internacional. Bien, ¿cómo se desarrolló el proyecto? Fue un estudio de seguimiento doble ciego y anatomizado. Se hizo en la clínica de diabetes del Hospital Rovirosa. Se incluyeron pacientes tabasqueños que fueran mayores de edad, de 18 años, que tuvieron diagnóstico de depresión con mayor a 14 puntos en la escala de depresión de Hamilton y que aceptaran participar firmando su consentimiento informado. Excluimos a los pacientes que tuvieran antecedentes de alguna otra enfermedad psiquiátrica, que tuvieran medicación en ese momento antipsicótica o antidepresiva ya establecida y que tuvieran algún deterioro cognitivo. Utilizamos estos instrumentos de evaluación, fue la escala para la depresión Hamilton. La escala de depresión para Hamilton, la escala CDR-35R, que nos mide la gravedad de depresión basada en la sintomatología, el PEI-FAR, que estas preguntas van encaminadas a que el paciente pueda mostrarnos el estrés emocional relacionado a la diabetes y se realizaron medidas antropométricas. Bien, ¿cómo realizamos el estudio? Se hicieron dos entrevistas. En la primera se hizo la evaluación de la depresión y el estrés emocional aplicando los funcionarios que ya les comenté. Y al mismo tiempo se hicieron las mediciones de las medidas antropométricas y se realizó una toma de muestra. Los pacientes que aceptaron el estudio se dividieron en dos grandes grupos: pacientes que se les dio el tratamiento vortioxetina y pacientes que recibieron sertralina. Este tratamiento duró aproximadamente 8 semanas
Posterior a eso se hizo una revaloración en la cual se volvieron a aplicar los instrumentos de evaluación como la escala de Hamilton y el PayPal y se realizó una valoración por psiquiatría, se realizaron nuevamente las medidas antropométricas y se realizó una segunda toma de muestras sanguíneas. Se analizaron los datos con análisis de covarianza y para los efectos de tratamiento se utilizó la prueba de estudio. Bien, les presento parte de los resultados que tuvimos al realizar esta valoración. Esto, en la gráfica de coloración observamos que fueron 173 pacientes que aceptaron contestar el cuestionario, de los cuales el 17.3% resultaron con depresión. Y de estos pacientes, al hacer los estudios, el 74.1% fueron mujeres. Bien, en esta tabla les presento la eficacia de vortioxetina y sertralina en el tratamiento de la depresión en los pacientes con diabetes tipo 2. Observamos que hubo diferencias estadísticamente significativas en los tres instrumentos de valoración, la escala de Hamilton, CES-35 y PayPal. Es decir, tanto sertralina como vortioxetina fueron eficaces para la reducción de síntomas depresivos en los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué pasa con las medidas antropométricas? En la columna de la derecha vemos sertralina y vemos vortioxetina y encerrado en un círculo color lila observamos los resultados finales en cuanto al peso. Hubo una tendencia en la disminución del peso, del índice de masa corporal y de la cintura en los pacientes que recibieron vortioxetina. En cuanto al efecto de la vortioxetina versus la sertralina en los parámetros glucémicos en los pacientes tipo 2, observamos las barras. Vemos el inicio y el final del tratamiento en parámetros como la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Vemos que en el caso de la glucosa observamos igual una tendencia a disminuir en el caso de los pacientes que recibieron vortioxetina y vemos importantemente una diferencia significativa en el parámetro de hemoglobina glicosilada de los pacientes que recibieron como tratamiento vortioxetina. Bien, en cuanto al colesterol y los triglicéridos, les comento que se les hicieron mediciones al inicio y al final, y los pacientes que recibieron vortioxetina no tuvieron un aumento sustancial de colesterol o triglicéridos después del tratamiento. Recuerdan que les comenté que uno de los efectos secundarios de los inhibidores de captura de serotonina es interferir en el metabolismo de los lípidos. Bien, como conclusiones del estudio, vortioxetina mostró el mismo efecto revisó en la depresión que la sertralina. Ambos antidepresivos influyeron y disminuyeron significativamente en el estrés relacionado a la diabetes. Los pacientes que recibieron tratamiento con vortioxetina presentaron una tendencia a la disminución de los parámetros antropométricos, índice de masa corporal, peso y medición de cintura. Y vortioxetina mejoró el control glicémico en pacientes con diabetes tipo 2 en descontrol y que tenían depresión en la población tabasqueña. Además, favoreció el control del metabolismo al no interferir en el metabolismo de los lípidos. Bien, después de platicarles esto, sabemos que diabetes, depresión y suicidio están interrelacionados. Nosotros como sociedad, como personal de salud, tenemos que tener en cuenta que es tan importante saber que la persona que tiene diabetes tiene un alto riesgo, hasta de 4 veces mayor, de sufrir depresión, y que esta depresión puede condicionarle que tenga falta de adherencia al tratamiento y vaya a tener un descontrol metabólico con cifras de glucosa altas permanentemente. Pero que las cifras de glucosa altas se han relacionado en padecer depresión y sobre todo está relacionado que puedan llegar a estados catastróficos como el suicidio. Entonces, sabemos que existe una alta tasa de suicidios en las personas con diabetes y es de suma importancia identificar ese tipo de poblaciones y regiones que tienen alto riesgo de suicidio, personas jóvenes, hombres
personas que tienen diabetes y que padecen depresión. Y observamos que la depresión es un predictor de intento de suicidio, como les comentaba, sobre todo en pacientes con diabetes. Entonces, se debe realizar evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, darle atención al primer nivel de salud y a nivel de especialidad a este tipo de personas que padecen estas entidades para prevenir que padezcan los síntomas depresivos y esto que lleve a una prevención de intentos suicidas. Entonces, también yo quiero, mostrándoles el trabajo de tesis, comentar que es necesario analizar el uso de antidepresivos en pacientes con diabetes tipo 2 por este ciclo que comentamos y que podríamos darle una mejor opción de tratamiento a los pacientes que tienen diabetes y que al mismo tiempo están necróticos. Espero que pues, haya quedado el mensaje. Les agradezco mucho la invitación y estoy muy contenta de estar aquí. ¿Alguna pregunta de parte del auditorio? Primero quiero felicitarte y reclamarte, no es necesario tenías que haber sido psiquiatra. Entonces, cuando realizamos esta tesis, acabaron con el doctor Tomilla el estudio sobre la relación entre lípidos y factores de riesgo de suicida. Y te acuerdas que yo comentaba, buscando eso, la asociación entre depresión y niveles de glicemia es unidireccional, una cosa te lleva a la otra. Pero hay algo que a mí me ha movido mucho, el factor de la enfermedad mitocondrial. Si yo pienso en enfermedad mitocondrial, explico astenia, dinamia, anemia, déficit cognitivo, etcétera, etcétera. No estaría esa correlación fundamentada por esa alteración mitocondrial. Y felicidades. En relación a lo que comentaba doctor, se ha relacionado principalmente con los lípidos. Hay investigaciones encontradas, ¿no? Sabemos que hay muchos grupos de estudio y sí nos comentan que en algunos casos el aumento del colesterol o triglicéridos puede estar relacionado en padecer un intento suicida o tener ideación suicida. En otras grandes cortes nos dice que realmente no hay una relación, pero está muy relacionado al número de personas que tienen los estudios. En cuanto a enfermedad mitocondrial, pues sabemos que es un padecimiento que tiene, pues, digamos que sintomatología clínica muy marcada, que puede caer también en una falta de adherencia al tratamiento y llevarnos a este ciclo vicioso de falta de adherencia al tratamiento, aumento de control de cifras de glucosa en sangre y padecer depresión y llegar al suicidio. Sí, es lo que uno maltrechamos, doctor. No, creo que nos falta todavía mucho que trabajar, que investigar, y estamos en ese camino. El área mitocondrial ahora es un campo muy interesante que necesitamos explorar aún, y la invitación a los estudiantes que están aquí y quieran unirse a nuestros proyectos de investigación son bienvenidos para poder darle una respuesta con evidencias. Muy bien, yo en ayuda de la doctora Antonia, les puedo decir que no todo está perdido, está muy joven, puede estudiar psiquiatría sin ningún problema, la verdad, para seguir, claro. Muy bien, pues agradecerle a la doctora Antonia Pérez Mandujano por su participación disertando la conferencia de diabetes y suicidio, experiencias en Tabasco, realizado en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, celebrado en el Centro de Vinculación y Enseñanza CIME el 10 de septiembre de 2024, otorgado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica Multidisciplinaria Comarcal, firma un servidor como director maestro Jugador Barjón. Muchas gracias por su presencia.